Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este ciclo sobre los proyectos. En esta ocasión vamos a conversar sobre mi proyecto Fondesit, sobre la liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada como un problema de tipicidad societaria. Para conversar sobre este proyecto y los temas que están relacionados con él, he invitado al profesor Osvaldo Lagos. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Osvaldo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde además cursó su licenciatura, y es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes y imparte, como todos sabemos, la cátedra de Derecho Comercial, así es que es un excelente partner para llevar adelante esta conversación. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Bien, para dar un poco de contexto sobre lo que vamos a conversar, quiero contarte cuál es el proyecto que estoy llevando adelante, financiado por Fondesit. Este es un proyecto que parte de la siguiente diagnóstico. Por una parte, hemos visto en el último tiempo que ha habido una importante innovación legal respecto de la constitución de sociedades. Tenemos lo que se denomina empresa en un día, ¿no? Un camino pavimentado para armar negocios. Y por otro lado, una reforma a la ley concursal, el año 2014, que pavimenta, si ustedes quieren, también la salida anormal de un negocio, es decir, cuando nos va mal en un negocio. Sin embargo, la salida normal de un negocio, ¿no? La disolución y la liquidación de una sociedad, en este caso, todavía tiene la misma estructura, el mismo diseño desde los tiempos de la codificación, a pesar de que han habido leyes posteriores, ¿no? Entonces, el proyecto Fondesit quiere aportar en revisar los problemas y proponer soluciones respecto de esta parcela del derecho que aparece retrasada, ¿no? Si uno mira las otras formas de ingreso y de salida de un negocio. ¿Tú, Osvaldo, estás de acuerdo con este diagnóstico del proyecto? Sí, yo diría que esto también tiene relación con algo que está en el origen de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Esta decisión de construirla a partir de las reglas de las sociedades colectivas civiles y comerciales, que a su vez, ¿no es cierto?, que se les insertó personalidad jurídica, que es una característica propia de las sociedades de capital, pero que típicamente son sociedades de personas sin personalidad jurídica, con lo cual se genera esta regulación híbrida, ¿no es cierto?, esta cosa de la sociedad colectiva personalista, que se crea, ¿no es cierto?, se legisla sobre ella en 1855, 1865 con los códigos civil y de comercio, ¿no es cierto?, cuando por decirlo de alguna manera análoga, tecnología sobre la personalidad jurídica y su funcionamiento no estaba tan claro, se construye luego esta sociedad híbrida entre capitalista y de personas, que es la sociedad de responsabilidad limitada, y hemos visto, ¿no es cierto?, estudiando en las sociedades, los profesores de Derecho Comercial, que esto genera una serie de incongruencias y probablemente, como tú has detectado, ¿no es cierto?, en tu hipótesis, bueno, parte del problema se manifiesta también a propósito de la liquidación, la terminación, que son estos conceptos que respecto a los cuales no hay tanta claridad, que generan problemas prácticos. Típicamente, ¿no es cierto?, cuando uno le hace la pregunta para armar un ranking doing business, uno no sabe muy bien a qué le están preguntando cuando le preguntan sobre la terminación, y entonces, bueno, hay como un problema conceptual entre qué es lo que es disolución, terminación, extinción. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cuál es la definición conceptual de estas expresiones a las que me he referido? Tienes toda la razón. En Chile existe, diría, muy poca claridad acerca de los conceptos de disolución, liquidación y extinción de una sociedad. En el derecho comparado, la verdad es que el asunto está bastante resuelto. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿por qué nosotros tenemos este problema?
Y yo diría que el origen de ese problema está en el Código Civil. Cuando nosotros miramos las reglas de la sociedad colectiva civil, que en nuestro ordenamiento funge como el armazón básico de toda la sociedad, cuestión que es bastante discutible, pero así está estructurado. En esa sociedad, la disolución de la sociedad colectiva civil implica además, según la doctrina mayoritaria, también su extinción. Entonces, en el Código Civil, disolución y extinción aparecen como términos sinónimos. Y la liquidación aparece también en principio como un proceso extrasocietario, algo que sucede después de que la sociedad ya desapareció. Y eso, desde luego, genera entonces confusión respecto de si estos términos son lo mismo o son diferentes. En el derecho comparado, claramente, la disolución es una cuestión distinta a la liquidación y a la extinción. La disolución da comienzo al proceso de liquidación y solo una vez terminado el proceso de liquidación se produce la extinción societaria. Y esa estructura, ¿no?, en esa separación entre disolución, liquidación y extinción, sí la encontramos en el Código de Comercio, que en ese sentido dio un paso más, ¿no?, y estableció reglas de liquidación de la sociedad colectiva comercial. Pero claro, esas reglas de liquidación bebieron de la fuente francesa y entendieron que la sociedad subsiste durante la liquidación para los efectos de la liquidación. Y por lo tanto mantiene todavía esta confusión conceptual de si hay o no hay sociedad y cuáles serían las diferencias entre cada uno de estas etapas. De manera, por ejemplo, ¿no?, como consecuencia de esta estructura, hoy en día en Chile no se sabe cuándo una sociedad se extingue. No existe, ¿no?, claridad respecto de esa cuestión. Y una pregunta que podrían ser dos, en verdad, porque ¿cómo entendemos la cuestión conceptual, el problema que hay, pero al final la práctica tiene que seguir funcionando y de alguna manera lo habrá resuelto? Entonces, ¿cómo lo resuelve la práctica? Y ¿no será que al final en la práctica las sociedades se dejan ahí, medio en coma, así como medio en un estado medio entre la vida y la muerte, ¿no? Sin terminar de liquidarse? ¿Qué es lo que has observado tú en la práctica? Bueno, yo creo que en la práctica, uno podría preguntarse, ¿no?, si tiene sentido investigar sobre esto, o porque en la práctica uno pregunta y nadie le interesa mucho hacer la liquidación, ¿no? Esa es por lo menos la respuesta que uno encuentra, ¿no? Como tú bien indicas, las sociedades se dejan morir, ¿no? No tiene mucho sentido. Sin embargo, mi impresión es la siguiente, ¿no? ¿Se liquidan las sociedades en Chile? Sí, se liquidan las sociedades en Chile. Es decir, se paga el pasivo y se reparte el activo sobrante. Esas operaciones desde luego se hacen. Y esa es la esencia de la liquidación. Ahora, lo que no sucede es lo que podríamos decir una liquidación formal, en el sentido de que exista un hito que dé cuenta de que ese proceso ha terminado. Y yo diría que las explicaciones de eso van un poco de la mano con lo que ya conversamos, en el sentido de que no existe en nuestra legislación la extinción como una figura jurídica regulada, y por lo tanto ahí hay un vacío legal, y entonces tampoco se sabe mucho cómo hay que extinguir una sociedad. Y por otra parte, yo diría otro componente relevante es una cuestión que viene de la vertiente tributaria. El término de giro pareciera ser una cuestión que ahuyenta. Y por lo tanto, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? En la práctica se pagan las deudas, se reparte lo que hay y se deja la sociedad en este limbo que tú mencionabas. El derecho a sociedades generalmente, bueno, todos los sistemas jurídicos, ¿no?, todas las disciplinas tienen como una inercia histórica respecto de los problemas a los que se preocupan. Y en general el derecho a sociedad está preocupado de las relaciones entre socios, ¿no? Y si ya esto es complicado para ellos, bueno, ¿cuál es la situación de los acreedores? ¿En qué pie quedan ante este desorden conceptual los acreedores? ¿Qué pasa? ¿Pueden cobrar sus créditos cuando la sociedad está en estado de disolución, liquidación? ¿Cómo lo hacen si ya la sociedad se extinguió? Bueno, es completamente cierto, ¿no?, lo que tú señalas respecto de que los acreedores están, yo diría, no en la periferia, ¿no?, más allá de la periferia del derecho de sociedad chileno. No es esa lo que uno puede observar en el extranjero, y probablemente eso podría ser materia de otra conversación.
Desde luego, los acreedores sociales sí están considerados en la liquidación y probablemente sea uno de los espacios regulatorios del derecho de sociedades donde tienen, digamos, mayor consideración. Pero una vez terminada la liquidación, cuando la sociedad se entiende extinguida, todavía puede suceder que aparezcan posteriormente, ¿no? Sobrevenidamente, créditos en contra de la sociedad. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿qué herramientas tienen los acreedores de una sociedad para dirigirse en contra de esta sociedad ya extinta, esta sociedad cuya liquidación ya terminó? La respuesta de tanto la doctrina como la jurisprudencia es curiosamente unánime en esta cuestión. Tanto la doctrina como la jurisprudencia señalan, primero, que los acreedores de la sociedad no pueden demandar a la sociedad porque la sociedad ya no existe y entonces no tenemos sujetos. Y por otra parte coinciden en que tampoco los acreedores sociales pueden dirigirse en contra de los socios o accionistas, por lo que estos podrían haber recibido. Haciendo una interpretación, yo creo, algo extensiva de la limitación de responsabilidad que la mayoría de las sociedades tienen, y voy a volver sobre eso en un minuto. Entonces, ¿cuál es la herramienta que queda para los acreedores sociales? Dirigirse en contra de él o los liquidadores para exigir responsabilidad a esto en los casos que, de acuerdo a las reglas de daño, esa responsabilidad se puede exigir. Y por lo tanto, quedan en una situación, yo diría, bastante desaventajada en este contexto. Ya, pero es un poco raro esto que dices tú, Guillermo, ¿no es cierto? Porque al final, detrás de una sociedad están sus socios o sus accionistas, ¿no es cierto? Es raro que al final, como recurso, sea una demanda de responsabilidad civil contra el liquidador. Yo entiendo que tú has planteado una solución distinta en este caso, ¿no? Sí, efectivamente yo tengo una solución distinta, pero me gustaría hacer un punto antes de criticar la norma, ¿no? Porque creo que también es correcto entenderla, ¿no? La norma lo que pretende es honrar, por decirlo de alguna manera, la limitación de responsabilidad, y la lógica que está detrás es que los dineros, no los recursos que han salido de esta sociedad producto de una liquidación se destinen a otros negocios y por lo tanto echar mano hacia atrás, ¿no?, de esos negocios puede producir un ruido. Ahora, evidentemente que esa lógica, yo diría, es respetable en la medida que la liquidación se haya hecho correctamente, ¿no? Y aquí está el punto, digamos, de mi planteamiento o de la solución que yo quiero ofrecer frente a esto. En primer lugar, yo creo que es posible construir una acción en contra de la sociedad por parte del acreedor de la sociedad que no fue pagado durante la liquidación. Y yo creo que el argumento para construir esa acción es el siguiente, ¿no? Mientras no se paguen o se asegure el pago de las deudas sociales, la liquidación no ha terminado. Luego, la personalidad jurídica de la sociedad subsiste, dado que no ha terminado la liquidación. Y por consiguiente, yo puedo demandar a la sociedad porque aún quizás formalmente se ha cerrado la liquidación, pero no sustancialmente. De manera entonces que yo puedo exigir el cobro, siempre que no esté prescrito, ¿no?, lógicamente, a la sociedad. Pero entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros amigos de Doing Business? Porque ¿cuándo se produce entonces la extinción? Supongo que la extinción sería el momento en que no se puede avanzar más allá, ¿no es cierto?, para demandar a los socios, ¿no? ¿Qué es extinción entonces en el derecho chileno? Bueno, esa es una magnífica pregunta. Y es difícil de responder porque, vuelvo a insistir, creo que ya la tercera vez en nuestra conversación, en el sentido que la extinción es un vacío legal, no está regulado. Ahora, en la práctica, se ha intentado dar una respuesta. Alguna parte de la doctrina entiende que la extinción de la sociedad se produce cuando ésta paga su última deuda, con lo cual están a cubierto, ¿no?, los acreedores sociales. Otros sostenemos que se produce cuando se aprueba el informe final del liquidador o la comisión liquidadora, según corresponde. Pero lo que es más interesante es ver la reacción o la jurisprudencia que ha emanado de la Comisión para el Mercado Financiero. Y esta ha tenido criterios, yo diría, bastante diversos. Por una parte, ha señalado que la terminación, o la extinción de la sociedad se produce una vez que la comisión liquidadora
ha emitido su informe, pero además ha realizado todas las gestiones necesarias para pagar a los acreedores, incluyendo depositar los dineros para que durante el periodo que puede cobrarse los dividendos que deriven de la liquidación, los accionistas puedan recuperar esas cantidades. Con lo cual, fíjate tú que la extinción, digamos, no termina con el informe que hace la comisión, sino se prolonga por todo el tiempo necesario para que esos dividendos se puedan cobrar. Y todavía hay otra jurisprudencia de la Comisión para el Mercado Financiero que agrega a esto el hecho de que es la comisión liquidadora la que tiene que quedar custodia de los libros de la sociedad, y eso lo dice por 10 años. Con lo cual, mira cómo la delimitación temporal, ¿no?, de cuándo termina la liquidación tiene graves problemas, y yo diría que en el derecho comparado eso siempre se soluciona con una norma que establezca claramente cuando se produce la extinción, y lamentablemente nosotros no la tenemos. Y antes de que llegara la extinción, pero después de producir la disolución, ¿los socios podrían revivir la empresa? ¿Podría continuar existiendo? Esto es lo que me parece, ¿no es cierto? Tú has traído este concepto entre nosotros de reactivación, ¿no? Efectivamente, yo he sostenido que bajo el ordenamiento chileno es posible reactivar una sociedad. De nuevo, este es un problema que yo diría en el derecho comparado está resuelto. Expresamente se establece la posibilidad de reactivar una sociedad. ¿Qué significa reactivar una sociedad? Significa que producido una causal de disolución e iniciado el procedimiento de liquidación, los socios o los accionistas deciden volver a la fase de explotación de la sociedad. Y esto puede tener, yo diría, distintas razones, ¿no? La razón básica de permitir la reactivación es una cuestión de eliminar o rebajar costos de transacción. Porque si los socios quisieran llevar adelante el mismo negocio de nuevo entre ellos, tendrían que hacer una serie de trámites, aportar de nuevo los bienes, etcétera, lo cual no tiene ningún sentido hacerlo si yo tengo esta herramienta más fácil, ¿no? Y eso es lo que hace el derecho de sociedades, facilitar las operaciones económicas. Pero ¿cuál sería el sentido? O sea, ¿hay casos en que se han producido problemas de reactivación? Sí, efectivamente hay casos en que se ha producido la reactivación, y esto además ha ocurrido en el último tiempo. En principio, la respuesta tanto de la doctrina y diría yo de la escasa jurisprudencia que se ha pronunciado lateralmente sobre el tema es que la sociedad está extinguida, y muchas veces se utilizaba el fenómeno de la repactación. No sé si tú te acuerdas de esa idea que estaba antes de que se dictara la ley de saneamiento de vicios formales de nulidad, que se intentaba solucionar el problema de la nulidad a través de la repactación de la sociedad. La reactivación, en cambio, ofrece una salida mucho más expedita. Y hay al menos 2 casos que yo conozco de sociedades anónimas que han llevado adelante un proceso de regreso, ¿no?, desde la fase de liquidación a la fase de explotación. Y en el último tiempo, el último caso que yo conozco es el caso de Hipódromo de Arica, en el cual la Junta Extraordinaria Accionista decidió la reactivación formalmente en la Junta, y esa reactivación no fue objetada por la Comisión para el Mercado Financiero, y por lo tanto esa sociedad goza actualmente de buena salud y prueba, creo yo, ¿no?, en los hechos de que la reactivación es una herramienta útil que nosotros deberíamos incorporar como parte de nuestro acervo en el derecho societario. Bueno, parece que hay buenas razones para seguir adelante con el proyecto de investigación. ¿Qué queda por hacer? Bueno, como todos los proyectos, tú bien lo sabes, Osvaldo, a medida que va avanzando van apareciendo cosas que uno no ve. Yo creo que entre las cosas que han aparecido y a las cuales quiero tratar de dedicar el último tiempo del proyecto, está esta cuestión que conversamos al principio, ¿no?, de que las sociedades quedan flotando en el aire como zombies, por decirlo de alguna manera, y yo creo que ahí hay un componente, como yo te dije, que es puramente societario, que ya lo hemos conversado, pero hay un componente tributario muy relevante, y quiero intentar avanzar sobre la noción y la práctica del término de giro, mirado, digamos, desde el punto de vista societario. Ojalá me alcance el tiempo para poder dar alguna contribución sobre ese tema en lo que queda del proyecto.
Bueno, ha sido una muy grata conversación, Osvaldo, sobre estos temas que estoy desarrollando en el proyecto. De manera que te agradezco mucho haber participado en este programa. No, gracias a ti hay un montón de distinciones conceptuales que podrían hacer que el funcionamiento del derecho a sociedades fuera mucho mejor, fuera más eficiente, la realización de negocios. Hay veces que hay cuestiones que son puramente, que uno pensaría que son puramente dogmáticas, pero que luego, ¿no es cierto?, aterrizadas a cómo estos problemas dogmáticos afectan a la práctica, vemos que pueden tener estas investigaciones un valor relevante. Efectivamente, como alguien dijo por ahí, no hay nada más práctico que una buena teoría.